Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a la nueva edición de Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Hoy se cumplen 15 días desde que el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de coronavirus en Nicaragua. Sin embargo, el gobierno sigue sin adoptar alguna medida para prevenir el virus y más bien continúa promoviendo su propagación. Bajo la dictadura Ortega Murillo, Nicaragua es el único país del mundo donde el gobierno no solamente no ha suspendido las clases en los colegios y universidades ante la pandemia COVID-19, sino que los directores de los colegios públicos amenazan a los padres de familia para que envíen a sus hijos a las aulas semivacías. En Nicaragua no se practica un diagnóstico masivo de pruebas para detectar el coronavirus. Por lo tanto, no sabemos cuántas pruebas se han realizado. Y tampoco se promueven desde el Estado medidas de distanciamiento físico. Y sin embargo, a pesar de esa actitud irresponsable del gobierno que expone a decenas de miles de personas al peligro del contagio, la sociedad civil organizada ha asumido el liderazgo nacional para enfrentar la pandemia. Las familias y las comunidades, las iglesias, los gremios empresariales y la oposición política, encabezados por los médicos y científicos, están impulsando una formidable cruzada nacional que incluye una autocuarentena para prevenir el contagio del virus. Pero esto no es suficiente para poder aplicar plenamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por ello, el país, en unidad nacional, le debe exigir al gobierno que cese la censura y el secretismo y que se restituya la transparencia y el derecho a la información pública, que se restablezcan las libertades democráticas y los derechos constitucionales conculcados para enfrentar la pandemia en libertad y sin presos políticos, y que el gobierno cumpla con sus responsabilidades básicas. Primero, ordenar la suspensión de clases en los colegios y las universidades. Segundo, establecer pruebas masivas para detectar el coronavirus. Tercero, dictar medidas de protección para los médicos y el personal de salud. Y en cuarto lugar, que cese la promoción de aglomeraciones masivas y que promueva medidas de distanciamiento físico. Y si los gobernantes no pueden asumir la responsabilidad de enderezar el rumbo del país ante esta grave crisis nacional, entonces deberían renunciar o ser removidos del poder para que Nicaragua pueda encontrar una salida nacional solidaria, humanitaria y democrática. Esta noche les presentaremos una entrevista con el vicepresidente de El Salvador, el doctor Félix Ulloa, sobre la estrategia de prevención del coronavirus que está promoviendo el gobierno de Nayib Bukele y cuáles han sido sus resultados. Hablaremos con el doctor José Palé, miembro del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica, sobre el llamado que ha hecho el INCAE para que el gobierno y otros sectores del país se unan a enfrentar la pandemia del coronavirus apartando sus diferencias. Nos trasladaremos hasta Nueva York, el epicentro de la pandemia del coronavirus, para hablar con Norma Castillo y Yaira Gadea, dos de las miles de nicaragüenses residentes en esa mega ciudad que se encuentran confinados en sus casas en cuarentena. Tendremos una entrevista con el científico Jorge Huete, biólogo molecular, sobre su propuesta para que en Nicaragua se lleve a cabo un diagnóstico masivo a través de pruebas de coronavirus. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias con Cindy Regidor. El gobierno de Daniel Ortega destituyó sin dar explicaciones a la ministra de Salud Carolina Dávila en medio de la pandemia mundial por el COVID-19. La ministra, que ahora será asesora presidencial, será relevada por la doctora Marta Reyes Álvarez, quien fungía como directora de Vigilancia de la Salud del MINSA. El cambio fue anunciado este 1 de abril en el diario oficial La Gaceta.
Dávila había sido nombrada en julio de 2019, después de la destitución de la ministra Sonia Castro, sancionada por el gobierno de Estados Unidos por la orden de no atender en hospitales públicos a heridos por la represión del régimen Ortega Murillo. La nueva ministra Reyes concedió una entrevista a Canal 10 este miércoles, aunque no se presentó bajo su nuevo cargo, ni tampoco brindó cifras sobre las pruebas de coronavirus realizadas en el país. ¿Hasta ahora cuántas muestras se han realizado desde que detectaron el primero? En este momento no te podría decir cuántas son, pero sí es importante que nuestra población esté clara de que se han tomado diariamente a aquellas personas que cumplen con la definición de caso. El MINSA informó que continúan dando seguimiento a 12 casos sospechosos de COVID-19. Hasta ahora se mantiene la cifra de 5 casos confirmados, incluyendo un fallecido. Mientras el gobierno en Nicaragua continúa sin adoptar medidas de prevención como orientar el distanciamiento social o el cierre de fronteras, en el mundo hay más de 900,000 contagiados y más de 45,000 personas fallecidas. La Organización Mundial de la Salud mostró preocupación por el crecimiento exponencial de la pandemia y llamó nuevamente al distanciamiento físico. En el caso de los países pobres cuya población se vería afectada económicamente por una cuarentena, la OMS hizo una recomendación. I have called on governments to put in place social welfare measures to ensure vulnerable people have food and other life essentials. Las acciones del gobierno de Nicaragua ante la pandemia del coronavirus le hacen criminalmente responsable de muertes y contagios de COVID-19 en Nicaragua, asegura el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que documentó en un informe los actos negligentes del gobierno, como la convocatoria a marchas masivas, movilización del personal de salud sin protección, realización de actividades turísticas, deportivas y escolares y hostigamiento hacia quienes sí toman medidas de protección por cuenta propia. En Centroamérica y en 165 países se han suspendido las clases como medida de distanciamiento para evitar la propagación del coronavirus. En Nicaragua, el gobierno mantiene los cursos presenciales y los directores de colegios amenazan a padres de familia ante su decisión de no mandar a sus hijos a la escuela por temor a que estos se contagien de COVID-19. Lea los testimonios y denuncias en nuestro sitio confidencial.com.ni. El Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, hizo un llamado a que el gobierno y todos los sectores de la sociedad trabajen unidos y coordinados para enfrentar las consecuencias del COVID-19 en Nicaragua, dejando atrás diferencias de otra índole. El INCAE llama a priorizar el fortalecimiento del sistema de salud y la toma de medidas para reducir el impacto en la economía, pobreza y desempleo. Los directivos del instituto solicitaron a las entidades financieras internacionales un mayor acceso por parte de Nicaragua a recursos para atender la emergencia. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les invitamos a ver la entrevista con el funcionario nicaragüense de la Organización Panamericana de la Salud, Osvaldo León, para quien la directora de la OPS está alineada al régimen de Daniel Ortega. Entérense por qué en nuestro video. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Y ahora nos comunicamos vía Skype con el doctor José Palé, miembro del Consejo Directivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Doctor, hoy se cumplen 2 semanas desde que el Ministerio de Salud confirmó el primer caso positivo de coronavirus en Nicaragua. Sin embargo, el gobierno no ha adoptado ninguna medida de prevención, sino que más bien sigue promoviendo la propagación del virus a través de aglomeraciones masivas. ¿Cuál es su posición y la de la Alianza Cívica ante esta crisis nacional y la amenaza de la pandemia? Es de una crítica por cuanto está haciendo todo lo contrario a las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud y a lo que las experiencias en otros países aconsejan hacer en países en la situación en que está Nicaragua. Todo lo que no se haga ahora tendrá consecuencias en todos los aspectos, tanto en el incremento de las contaminaciones como en las consecuencias económicas que harán más difícil la recuperación en el futuro. El gobierno destituyó hoy a la ministra de Salud, Carolina Dávila, aunque la nombró como asesora presidencial, y en su lugar ha nombrado a la doctora Marta Reyes, que era la directora de Prevención de Enfermedades. ¿Cómo se puede interpretar este cambio?
Definitivamente es el resultado de la crisis de credibilidad del gobierno. No sabe qué hacer, por eso el presidente se ha ausentado, no da la cara y esto demuestra que la política que ha tomado sabe que no ha recibido el respaldo que ellos esperaban de la ciudadanía, sino que más bien la ciudadanía se está autoprotegiendo, está acatando las recomendaciones internacionales, las recomendaciones de los expertos y haciendo todo lo contrario que el gobierno ha pretendido que hagan. ¿Qué opinión tiene usted y la Alianza Cívica sobre el llamado que ha hecho el INCAE a que el gobierno y todos los sectores del país, mencionan a las iglesias, a las comunidades, trabajen juntos para enfrentar el virus y dejen a un lado, y cito, diferencias de cualquier índole? La implementación o la puesta en práctica de una política nacional de consenso tiene que estar basada necesariamente en que todos coincidamos en lo que se va a hacer es lo que es técnicamente recomendado. Es decir, en este caso, que se cumplan fielmente con las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud. No se puede apoyar nada diferente. Mal haría la sociedad nicaragüense y los diferentes actores respaldar la actuación del gobierno. De previo, el gobierno tiene que rectificar y cambiar su política para tomar las medidas de cuidado, de prevención que deben ser aplicadas necesariamente, y él, en vez de tomar esa rectificación, continúa insistiendo en que la población se exponga al contagio. Creo que no es correcto proponer una negociación, un diálogo, si de previo no hay una rectificación seria, porque no vamos a ir a apoyar lo que está mal hecho. Debemos apoyar, sí, porque se requiere el esfuerzo de todos para hacer lo correcto, no lo que está haciendo el gobierno de forma equivocada. Ahora, el mensaje del INCAE también solicita a organismos internacionales que consideren liberar recursos que ya están comprometidos con el país para dedicarlos a las prioridades de la pandemia y que aumenten el acceso de Nicaragua a mayores recursos por razones humanitarias y económicas. Pero el gobierno ni siquiera ha declarado una emergencia en el país. ¿Cuál es su posición sobre este tema de la ayuda externa? Es que esta es necesaria y debe venir, pero para esto tiene que cambiar el gobierno su actitud, tiene que consensuar y llegar a un acuerdo nacional que sirva de respaldo para esas gestiones financieras internacionales. Y lo básico, lo esencial, es demostrar que está protegiendo a la ciudadanía de forma correcta frente a la pandemia, no que está actuando irresponsablemente. Mientras la comunidad internacional, los organismos financieros no vean ese cambio de actitud, cualquier solicitud del gobierno de los Ortega Murillo será puesto en la cola, porque ese financiamiento es para hacer las cosas de forma correcta, no para hacer todo lo contrario de que lo que los expertos internacionales en materia de salud están recomendando, como ha sido la actuación hasta hoy del gobierno de la familia Ortega Murillo. Por otro lado, el Partido Ciudadanos por la Libertad, que no forma parte de la coalición nacional, ha hecho una propuesta de crear una mesa multisectorial, dicen, para coordinar acciones del gobierno, el sector privado y la iglesia frente al coronavirus. ¿Cuál es la posición de la coalición nacional sobre este tema? Que es muy peligroso y contraproducente cualquier iniciativa de apoyo a la política del gobierno. Estaría bien si el gobierno cambia, si el gobierno rectifica, pero esto tiene que demostrarlo de previo. Llegar a una mesa, a sentarse el gobierno, a respaldar las medidas equivocadas, peligrosas, está poniendo en práctica el gobierno de los Ortega Murillo, sería fortalecer el totalitarismo. No puede darse tregua a la defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos no son negociables y su aplicación o puesta en práctica no puede ser objeto de ninguna tregua. No puede aprovecharse la emergencia para que la dictadura salga fortalecida, insistiendo, haciendo, buscando respaldo a sus medidas erradas. De previo a cualquier reunión, a cualquier convocatoria, el gobierno tiene que modificar su política y tiene que demostrar que va a cumplir con los compromisos que llegue.
Y esta prueba la tiene muy fácil el gobierno. Basta con cumplir los acuerdos suscritos con la Alianza Cívica, que hasta hoy, a más de un año de haberlo firmado, todavía no ha puesto en práctica. ¿Por qué? ¿Cómo se va a reunir alguien irresponsablemente con alguien que no tiene voluntad de honrar los compromisos, que está haciendo lo contrario a lo que todos los países del mundo están haciendo y que persiste en ese error? Esos acuerdos se suscribieron en marzo del 2019 en el INCAE, teniendo como testigos al Vaticano y a la OEA, acuerdos para restituir libertades democráticas y los derechos constitucionales. Para la Alianza Cívica, ustedes han renunciado a reclamarle al gobierno esos derechos porque el gobierno no los ha cumplido. En absoluto. Hemos mantenido una constante demanda del cumplimiento de esos acuerdos. Creemos que son necesarios y no puede enfrentarse una pandemia como la del virus 19 si no es en un ambiente de plena libertad, en que puedan escucharse las diferentes propuestas, en que no se siga utilizando el sistema de salud para excluir o incluso para castigar a los opositores, en que continúen encarcelados los presos políticos, porque esto es muy grave. Ya deben haber salido los 70 prisioneros de conciencia que están en manos del régimen, y no liberarlos incluso significa que se estaría cambiando la injusta pena de prisión por la pena de muerte por las condiciones inhumanas e insalubres en que se encuentran. Esto debe cumplirlo de previo el acuerdo. ¿Cómo vas a ir a reunirte con alguien que ha demostrado que no cumple ni con la Constitución ni cumple con lo que ha firmado? Estás hablando de una hipotética reunión. El gobierno no ha convocado a nadie, tampoco ha declarado ninguna emergencia, tampoco ha restablecido el reclamo nacional de transparencia, no ha realizado diagnósticos masivos para saber cuántas personas en Nicaragua hoy tienen coronavirus, y ni siquiera ha suspendido las clases. Es decir, los muchachos están asistiendo bajo la amenaza que tienen sus padres de parte del sistema, de parte del Ministerio de Educación para que vayan a clase. Entonces, ¿se pueden separar este tema de la transparencia de la demanda de cómo enfrentar la emergencia? Definitivamente que no. Sin transparencia, sin información veraz, sin estar dando los datos verdaderos, las dimensiones que están verdaderamente en el conocimiento del gobierno, pero que hay la sospecha de que existe un subregistro de los casos, no puede darse una política, no puede darse una reunión. Es una reunión hipotética, ¿verdad? Como tú lo dices, pero lo están planteando algunos sectores, y definitivamente ante este planteamiento nosotros respondemos y debemos responder que debe ser cualquier reunión, cualquier diálogo para cambiar la actitud, para cambiar la política del gobierno, no para sostenerla, no para apoyarla, no para que el régimen salga beneficiado en un proyecto totalitario que nosotros rechazamos. ¿La Alianza Cívica ha recibido alguna propuesta de parte del INCAE, de algunos gremios empresariales que se han pronunciado sobre esto, o es que están hablando de un supuesto encuentro separando las demandas de transparencia o las demandas políticas? En caso de que se le hiciera a ustedes un planteamiento, ¿cuál sería su consideración? No, no hemos recibido ninguna propuesta. Más bien, la Alianza Cívica y la Coalición Nacional han iniciado contacto con diferentes fuerzas sociales y políticas del país para un frente unido, pero sobre la base de una propuesta técnicamente soportada, de hacer lo correcto, de hacer lo que los expertos en medicina recomiendan. Y estamos en contacto con estos grupos que se han generado, estamos intercambiando información, estamos recibiendo monitoreos diarios de parte de las estructuras, de las organizaciones que están en el territorio, para que podamos en forma conjunta recomendar a la población. Creo que ha sido un éxito total el que la población nicaragüense, esa ciudadanía preocupada, responsable, ha hecho y continúa practicando las medidas de alejamiento, las medidas de protección que se están recomendando y que contradicen la política y las recomendaciones del gobierno. Y esto tiene mucho que hablar
sobre la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil y de la misma oposición en tomar el liderazgo que el gobierno no ha sabido demostrar, sino que con su actuación continúa poniendo en riesgo la salud y la vida de todos los nicaragüenses. Eso es lo que dice el doctor José Palé, miembro del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica. Continuamos hablando sobre la pandemia del coronavirus con el vicepresidente de El Salvador, el doctor Félix Ulloa. El gobierno de El Salvador, que encabeza el presidente Nayib Bukele, ha asumido un liderazgo en América Latina en la adopción de las medidas más duras de prevención del coronavirus. Para conocer los alcances de esta estrategia y sus resultados, conversamos con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y unas horas después de la grabación de esta entrevista por Skype, falleció la primera paciente en El Salvador. Veamos lo que nos dijo el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa. Vicepresidente, el gobierno de El Salvador ha adoptado las medidas de prevención del coronavirus más severas, más drásticas de América Latina. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia? Bueno, mira, desde que se tuvo noticia acá de que se había iniciado este proceso allá en China, el presidente Bukele convocó al comité, el gabinete de salud, hicieron las evaluaciones y consideraron que era oportuno empezar a tomar medidas de urgencia para prevenir lo que podía haber sido pues una catástrofe si no se hubieran tomado esas medidas a tiempo. De hecho, yo estaba en una misión en Corea y me pidió el presidente que me regresara antes de finalizarla porque ya en esa época ya se había establecido que el virus se estaba desplazando y había llegado a Japón y a Corea y no queríamos pues correr ningún tipo de riesgo. Yo tuve que suspender la misión, me vine antes de concluirla, con instrucciones del presidente, y creo que fue lo más acertado. O sea, evitar cualquier riesgo. Hemos sido los primeros en dictar una cuarentena que al principio se consideró muy drástica porque normalmente se mantenían 15 días como el periodo estándar, nosotros lo pusimos en 30 días, se tomaron también medidas de control en las entradas en los aeropuertos, en las aduanas terrestres. Hubo mucha protesta social, tuve mucha presión yo de amigos, de funcionarios que venían entrando al país, pero dijimos no van a haber excepciones. Y de hecho tenemos a la ministra de Vivienda que está en cuarentena, que está cumpliendo todo el periodo de los 30 días. Tenemos al viceministro de Transporte también en esa condición. Es decir, no han habido excepciones porque la idea era pues cerrar drásticamente cualquier posibilidad de entrada del virus al país, al territorio nacional. ¿Cuántas pruebas han realizado hasta este momento y cuáles han sido los resultados? Bueno, mira, hemos hecho más de 1000 pruebas, creo que son 1100 y tantas. Los resultados han sido que tenemos positivos 32 casos, de los cuales 27 están en situación estable, 4 en situación grave y 1 en situación crítica. Es probable que en las próximas horas tendremos que anunciar ya un primer fallecimiento, pero hasta la fecha El Salvador se mantiene sin ningún fallecido a consecuencia del coronavirus. ¿Pueden estimar en este momento en qué etapa del desarrollo de la pandemia se encuentra El Salvador y cuánto tiempo se prolongará esta cuarentena y esta emergencia? Bueno, como sabes, la cuarentena se va desarrollando de manera sucesiva, es decir, las personas que entran este día, pues son 30 días los que tienen que estar en cuarentena. Algunos ya están por cumplirlas, algunos ya las cumplieron, y se está tomando también otras medidas, como el caso del aeropuerto, que se había cerrado para los vuelos comerciales por 15 días. Hoy este día se decidió prorrogarlo hasta el 19 de abril, el cierre del aeropuerto. O sea, pues estamos quizás en la semana, en el periodo más dramático de la crisis, que es cuando se detectaron los primeros casos. Tuvimos el primer caso positivo en el municipio de Metapán, y a partir de ahí, que ya se da la primera infección, contamos los próximos 15 días, que es el periodo de incubación que tiene el COVID-19,
y donde se espera pues que ya haya ese brote exponencial. El presidente ha estado insistiendo en manejar cuál es la curva de crecimiento que tiene el fenómeno y cómo todas las políticas nuestras a través, primero, de la cuarentena y segundo, del aislamiento o el distanciamiento social, de mantener a las personas en su casa, con las medidas que aprobó la Asamblea Legislativa, nos va a permitir aplanar esa curva proyectada. Por suerte, hasta este momento hemos tenido esa posibilidad de que la curva no se dispare. Tuvimos un incidente el día de ayer, y probablemente ya lo reportaron algunos medios internacionales, de que hubo una salida masiva de personas esperando cobrar el bono de los $300 que el gobierno está dando para 1,5 millones de familias salvadoreñas, y esa forma descontrolada, precipitada en la que se hizo, generó una aglomeración, pero antes del mediodía estaba todo el mundo de regreso en sus casas y se está trabajando ya en la solución para poder entregar ese bono sin que tenga como una, digamos, consecuencia que se dispare el nivel de contaminación y de contagio que generan las conglomeraciones. ¿Cuánto le cuesta al Estado salvadoreño cumplir con ese compromiso de otorgarle el bono de $300 a varios millones de familias? Y en segundo lugar, ¿cómo lo van a implementar? Bueno, mira, es 1,5 millones el que se ha establecido de familias y un aproximado de $450 millones. El mecanismo que se había diseñado era utilizar el sistema financiero, es decir, que fuera a través del sistema de la banca privada, de la banca nacional, de cooperativas de ahorro y préstamo, donde se pudiera colocar el dinero y que las personas pudieran entrar a una plataforma. Tenemos una aplicación en línea donde se ha estado insistiendo que la persona lo único que tiene que hacer es introducir su documento, el número de documento de identidad, documento único de identidad del DUI, y ahí va a aparecer si está dentro del sistema y a qué sucursal bancaria, de qué municipio, de qué ciudad, de qué barrio le toca ir a hacer efectivo ese dinero. Y el que no aparece en el sistema, pues, y considera que tiene derecho a ese bono, se habilitaron estos centros de reclamo, que fueron los que colapsaron ayer, porque la gente creyó que si no estaba en el sistema y no podía ir al banco, en estos centros podía ir a reclamar dinero. Una información falsa que creemos que se dio con mala intención política de crear esta psicosis, y la gente salió a buscar esos fondos a los centros. En vista de eso, el presidente a las 8:30 de la mañana decidió cerrarlos y buscar otro mecanismo mediante el cual las personas van a poder consultar cómo pueden acceder a esos fondos. Se ha trabajado con los call centers, con líneas telefónicas especial habilitadas sin límites para que puedan recibir todas las aplicaciones, las demandas y las solicitudes de registro de quienes no aparecen en el sistema y consideren que sí tienen derecho a ese bono. Ya la ministra de Economía ayer daba este anuncio de los mecanismos que están implementando, o sea, pues que soluciones estamos encontrando, y además de beneficiar a esta familia con esta ayuda económica, evitar la contaminación y el contagio a través de aglomeraciones masivas. Algunos abogados, penalistas y defensores de derechos humanos han advertido que la manera en cómo se está implementando el estado de emergencia podría estar violando en varios casos derechos humanos de los ciudadanos. ¿Cómo responde el gobierno? ¿Quién le brinda protección a los ciudadanos en relación a sus derechos? Bueno, mira, hay un debate que yo creo que más que académico es político, porque los abogados que han expresado estas inconformidades lo han hecho sin considerar de que existen dentro del derecho internacional de los derechos humanos también principios que regulan la garantía de derechos humanos en situaciones especiales, situaciones de crisis, situaciones de guerra, situaciones de calamidad. Son los principios de Siracusa, que es una forma de interpretar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y ahí hay un capítulo incluso cuando se habla del tema de la salud, cuando hay que enfrentar situaciones de pandemias, de calamidades, epidemias, etc. En efecto, no se puede proteger un derecho violando otros. Es decir, en la teoría de los derechos humanos se habla de la proporcionalidad de las medidas, que no desnaturalicen el derecho que se está protegiendo.
¿Cómo ha reaccionado la población a la implementación de este estado de emergencia, del toque de queda, de la cuarentena? ¿Cuántas personas están confinadas o detenidas o contenidas en esos centros por violar esas regulaciones? Mira, no llegan a 1000 todavía. Creo que andan por las 700 y algo las personas que fueron detenidas o retenidas, ¿ya? Porque la detención y la retención son dos conceptos jurídicamente diferentes. Entonces, la persona que fue retenida y enviada a esos centros está bajo la situación de seguir la cuarentena. La resolución de la sala no prohíbe eso. Lo que está manejando es que una detención, o sea, la privación de libertad, que solo puede darse cuando hay la violación o el caso de un ilícito penal que conlleva penas, que aquí todavía no se ha planteado ningún tipo de sanción a las personas que violen esto. Por eso es que estamos viendo que proporcionalmente estamos dentro de los parámetros del derecho internacional de derechos humanos, porque hay otros países, creo que Bolivia estaba planteando 10 años de cárcel al que violara el principio de cuarentena, o países en Europa que están poniendo multas de 3.000 euros para quienes violen. Aquí en El Salvador no se ha llegado todavía a plantear ese tipo, por eso de sanciones. Por eso es que creemos que estamos dentro de los márgenes de protección de los derechos humanos. Los gobiernos de Centroamérica se han agrupado en torno al Zika para promover un plan de contingencia y enfrentar la pandemia y también para gestionar recursos. Sin embargo, la aplicación de las medidas contrasta drásticamente entre un país y otro. Lo que usted está describiendo sobre El Salvador no tiene nada que ver con lo que está pasando en Nicaragua, donde el gobierno no solo no ha decretado una emergencia, sino que está promoviendo actividades de contacto, aglomeraciones masivas, y es distinto también lo que pasa en otros países. Entonces, ¿hay o no una estrategia regional del Zika? Mira, yo he tenido siempre una excelente relación con el secretario general del Zika, y desde la vicepresidencia de El Salvador, incluso hemos convocado a la cumbre de vicepresidentes de todo el sistema, de los 8 estados que formamos el sistema, porque queremos y creemos de que la integración nos hace fuerte. Entonces, creo que vamos a tener un momento de reflexión en el cual Centroamérica y República Dominicana, que somos los 8 estados, vamos a encontrar ese camino común. Por ahora, creo que los países están manejando su crisis de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a la visión de sus propios gobernantes, de sus propias condiciones. Yo quisiera que tuviésemos esa visión regional, porque unos y los otros nos podemos ayudar, intercambiar información, recursos. Si a uno le falta mascarilla y a otros le sobran guantes, poder intercambiar, poder tener esa política de compra de medicamentos como bloque, que ya es una política regional y sale más barato comprar para 8 países que comprar por cada país en particular. En fin, hay todo un debate sobre cómo va avanzando la integración. Ojalá esta crisis nos ayude a pensar como región y no como provincia. El presidente Bukele, comentarios sobre la situación particular de Nicaragua, en otro momento también se refirió a México. ¿Hay alguna preocupación en la región centroamericana sobre la lentitud de parte del gobierno de Nicaragua de adoptar medidas preventivas para impedir el contagio y la propagación de la epidemia? Cuando el presidente hizo referencias, lo hacía porque a ese momento México y Nicaragua todavía tenían una política pues, de apertura para los vuelos internacionales. E incluso pues hubo un reclamo que hizo el gobierno de El Salvador a través del presidente por la posibilidad de que en un vuelo vinieran 12 personas contaminadas del virus. Por suerte pues no pasó a más de ser un incidente que no llegó pues a generar una crisis diplomática, pero lo mismo pasó con Nicaragua. De hecho, hemos recibido muchos compatriotas que se han venido por vía marítima. Han viajado hacia Managua, donde el aeropuerto está abierto, y de ahí toman el transporte marítimo. Incluso se dio el caso que me tocó verlo también porque recibí solicitudes de los estudiantes que estaban ahí en la Universidad Kaiser, que querían venir, se querían fletar un vuelo, un charter. Al final se les llegaron por la vía marítima, se les recibió en el puerto de la Unión, se les aplicó el protocolo de aislamiento y están pasando su cuarentena. Es decir, lo que el presidente fue claro
en la última cadena nacional que dimos era que si las personas venían por vía terrestre o por vía marítima y son salvadoreños, no se les puede negar el derecho a ingresar al territorio nacional, porque había una corriente desinformadora afuera de que el gobierno no estaba dejando entrar salvadoreños. Y eso era una violación del derecho humano. De hecho, este día me informaron de que ya un grupo de ciudadanos, un abogado conocido acá, iba a presentar un amparo o un habeas corpus o una demanda de inconstitucionalidad, no sé qué recurso va a usar, para exigir que se les permite entrar al territorio nacional. Eso es innecesario, porque no está prohibida la entrada al territorio nacional para ningún salvadoreño. Lo que sucede es que no está habilitado el aeropuerto para vuelos comerciales. Eso es lo que dice el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Continuamos con dos mujeres nicaragüenses residentes en la ciudad de Nueva York, el nuevo epicentro de la pandemia. Este martes el gobierno del presidente Donald Trump anunció medidas de prevención y distanciamiento físico durante todo el mes de abril en Estados Unidos y advirtió que la pandemia, que ya ha producido 4.000 fallecidos en ese país, podría alcanzar hasta 100.000 o 200.000 muertos. El epicentro de la pandemia se encuentra ahora en la ciudad de Nueva York, una urbe con más de 9 millones de habitantes, donde también viven miles de nicaragüenses. Mi colega Wilfredo Miranda conversó con la nicaragüense Norma Castillo, quien vive en Manhattan desde hace más de 20 años junto a su madre de 90 años y nos cuenta su historia. Muchas gracias, Norma, por acompañarnos. Contanos un poco cuál es la situación que se vive en Nueva York, es decir, esta gran ciudad se ha convertido en el centro de la epidemia del coronavirus en Estados Unidos. Sí, bueno, prácticamente Estados Unidos y en el mundo. Realmente hace 11 días fue la última vez que salí, que anduve en el metro. Ya la gente empezaba a tomar medidas, pero no tan severas como ahora se están tomando. La población ha empezado a tomar conciencia de que el distanciamiento social es una manera eficaz de evitar que este virus se propague de la manera virulenta en que está pasando. En Nueva York, sabes que el problema es que Nueva York es una ciudad donde hay mucha densidad poblacional, lo cual es un ambiente muy, muy rico para la propagación del virus. Entonces los trenes, los buses, incluso los parques, los supermercados, las farmacias, todos los lugares donde vas, hay mucha gente siempre. Y ahí nadie estaba teniendo cuidado de nada, ni yo misma tampoco, a pesar de que hace aproximadamente unas 3 semanas yo empecé a tomar, cuando se dio los primeros casos, que en una pequeña ciudad que se llama New Rochelle, que está como a 16 millas de Manhattan. Y entonces empecé a cuidarme porque yo vivo con mi mamá, que es una señora de 91 años, muy saludable, muy activa. Pero bueno, con todas las medidas que yo tomé, me quitaba los zapatos al salir al entrar a la casa, me lavaba las manos, me quitaba la ropa y la ponía en una bolsa. Con todo y eso, pues fue imposible de evitar porque no es el 100% seguro. Aún todas las medidas extremas que se tomen son pocas. Empecé a usar guantes en los trenes y empecé a usar máscaras mucho antes de que la gente empezara a hacer eso, pensando fundamentalmente en mi mamá. Y de todas maneras, pues mi mamá se enfermó hace exactamente 10 días, 11 días. Empezó con fiebre leve. Eso fue, digamos, el viernes, presentó fiebre el sábado, presentó fiebre el domingo. Ya el lunes, ese día llamé a su doctora, pero no tenía ningún otro síntoma excepto un poco otros síntomas, como diarrea.
y luego la doctora de ella, la llamé por teléfono, me dijo, bueno, llamé al doctor de ella, pero el doctor estaba con el virus, entonces me pusieron a otra doctora que me dijo, desafortunadamente tengo que decirte que la sospecha es bien fuerte de que tu mamá tiene el virus. Y dado que ¿Realizaron alguna prueba? no le realizaron una prueba, me mandaron a hacerle la prueba, pero me dijo, porque las pruebas las están haciendo solamente bajo aprobación de un médico debido a los síntomas y por la escasez de pruebas que han habido en este país, porque no se preparó este gobierno para pues no se prepararon. Me dijo, ella cumple con los requisitos para hacerse la prueba y vos también, puesto que estás junto con ella, en un apartamento bien pequeño. Entonces, pero las filas ya a esas alturas eran enormes de la gente haciéndose las pruebas y yo dije, yo no voy a exponer a mi mamá, que a esas alturas ya estaba bastante frágil y débil, no podía casi caminar, y yo dije, no la voy a exponer a eso. Y la doctora me dijo, estoy de acuerdo con vos, y además ella no presenta síntomas severos, por lo tanto, lo más importante es que ustedes se mantengan en casa y se aíslen. Entonces ustedes están no por cuarentena, sino que están aisladas en el apartamento por orden médica, no salir. Si está aislada y no pueden salir, en la recomendación, ¿cómo hacen ustedes para abastecerse de comida, de insumos? Mira, tomando en cuenta lo que podía pasar, previendo todo eso, yo hice una compra, me abastecí. Yo dije, bueno, voy a comprar lo suficiente para tener comida para unas 2 semanas para ella y para mí. De todas maneras, no estamos comiendo mucho, porque además o sea, ella falta de apetito y yo también. Bueno, la cosa es que la orden es no salir, pero aunque por 2 razones. Una, por tener, por responsabilidad social, ¿me entendés? Porque si yo siento que estoy expuesta, yo todavía no sé si tengo o no tengo, he presentado algunos síntomas, pero no son severos tampoco, pero por responsabilidad social no salgo y también porque es una orientación del médico. ¿Cuál es el sentir, al menos de la gente en Nueva York, frente a las autoridades sanitarias, a las autoridades federales de gobierno que han tomado frente a la epidemia? Mira, la ventaja de Estados Unidos hasta cierto punto es que cada estado tiene su autonomía y los gobernadores tienen la potestad de tomar decisiones para el estado, y el gobernador del estado de Nueva York ha estado al mando, ha estado al frente de esto, y ha tomado las medidas adecuadas, ha estado buscando, por ejemplo, te doy un dato, se necesitaban, se llegó a la conclusión de que se iban a necesitar en el pico de la pandemia 30,000 ventiladores, y aquí apenas habían 7,000 en los hospitales. Entonces se empezó a pegar gritos por todos lados y a decir, había 20,000 ventiladores en una bodega en Washington. Entonces denunció eso y finalmente logró que se mandaran más ventiladores a Nueva York y prepararse. La idea es ir adelante del virus, no quedarse atrás, no esperar y ser reactivo. Vos llevas ya un par de semanas en cuarentena. ¿Cómo impactará esto, digamos, en el tema de tu sostenibilidad económica? ¿Puedes ir a trabajar? El tema de los salarios. ¿Y cómo hacen los varios nicas que viven en Nueva York? Todos estamos en la misma circunstancia. Es decir, algunas personas, yo por ejemplo, ahorita no estoy trabajando porque por una condición de salud, tengo una pensión y recibo esa ayuda económica porque tengo un disability, pues, entonces estoy pensionada. Hay otras personas que perdieron su trabajo
Hay personas que no tienen manera de sostenerse. Mi mamá pues tiene también su pensión porque es una persona retirada y estamos más o menos, digamos, bien en ese sentido. En estos momentos solamente el personal esencial está autorizado a salir a las calles. Es más, ya a estas alturas es tan fuerte la pandemia que ya están empezando a decir que si salís a la calle y no tenés por qué salir, te van a multar. Entonces, están perdiendo, hay un desempleo, el nivel de desempleo ha subido enormemente y bueno, mis compañeros con los que yo he trabajado, compañeros en la solidaridad, todos son mis hermanos y saben de lo que estoy pasando y ellos se pusieron a la orden de venirme a dejar, aunque sea a la puerta, porque no pueden entrar. Bueno, vos tenés más de 20 años de vivir en Nueva York. Nueva York se le dice que es la ciudad que nunca duerme. El Central Park se ha convertido en un hospital. ¿Alguna vez en todo este tiempo habías visto algo similar en esa gran ciudad? Jamás. La última vez que yo salí fue un viernes en la noche. Fue el 20 de marzo, creo. Y no había una sola persona, dos tal vez, en el tren. Viernes por la noche, la ciudad, en Manhattan. Yo vivo en Manhattan. O sea, la ciudad de Nueva York se compone de 5 condados. Manhattan es la principal y es donde se mueve la mayor parte de gente. Entonces, no había nadie en la calle a las 8 o 9 de la noche. Cero, increíble, parecía una ciudad fantasma. Es impresionante y bueno, yo lo último que quiero decir es que yo sé que en Nicaragua no hay representación gubernamental que esté al mando y dando directivas para que la población nicaragüense se cuide. Yo puedo ser en estos momentos una persona asintomática que puedo estar transfiriendo el virus y por eso no salgo a la calle. Pero mi consejo para los nicaragüenses es que, por favor, uno, tener conciencia social, dos, cuidarse mucho y que sea el pueblo el que tome en sus riendas, en sus manos, el cuidado de la población, porque eso es lo que ha sido siempre en Nicaragua. Somos nosotros los que nos encargamos de nuestra salud y de nuestras cosas. Eso es lo que dice Norma Castillo y ahora veamos lo que dice otra nicaragüense, Yairin Gadea, psicóloga forense que desde hace más de 5 años vive en Nueva Jersey con su familia. Wilfredo Miranda nos cuenta su historia. Muchas gracias, Jairi, por acompañarnos esta noche. Vos estás en New Jersey, uno de los estados que se ha vuelto uno de los focos más problemáticos de la epidemia del COVID-19. Es decir, ahí se reportan más de 18,000 contagios y 270 muertos. ¿Cómo están viviendo esa situación allá? Bueno, efectivamente, ahorita los últimos datos decían que hay más de 22,000 contagiados y ya sobrepasan las 300 muertes, que puede cambiar de hora a hora. ¿Cómo se está viviendo aquí en New Jersey? Caótico. Aunque tenemos menos casos que en Nueva York, hay una correlación. Mucha gente que vive en New York trabaja en New Jersey y viceversa. Entonces, muchas veces estamos compartiendo medios de transporte, aeropuertos, trenes, autobuses, etcétera, y es caótico. Todo está colapsado, el sistema de salud está colapsado. Cada hora, cada día se contagia más gente del coronavirus. Estamos en cuarentena. En mi caso, yo hoy tengo el día 24 ya de aislamiento voluntario, pero el gobernador oficialmente dictó aislamiento social hace 2 semanas y se espera que las próximas 2 semanas va a ser peor el número de víctimas. De hecho, el presidente Donald Trump y su administración advirtieron que en Estados Unidos pueden llegar a 100,000 a 240,000 muertes por coronavirus, que las próximas 2 semanas efectivamente advierte se recrudecerá la situación. Es decir, ¿cómo ustedes tomaron este mensaje o esta advertencia que dio ayer el gobierno de Trump? 240,000 víctimas, sí,
se use el aislamiento social, o sea que puede ser más. De hecho, de que siempre hay gente que es más precavida que otra, en el caso de algunas personas que trabajan, y yo conozco varios casos exiliados, porque ahora los nicaragüenses, la situación es difícil, te acercan también, muchas veces sacan lo mejor y muchos nicaragüenses estamos en comunicación estamos encerrados lejos, pero estamos más cerca para darnos apoyo moral y para contarnos cómo estamos viviendo cada situación. Y yo conozco muchos nicaragüenses que todavía están trabajando, algunos porque tienen trabajos esenciales, pero otros también por su tipo de condición. Y en el caso de los exiliados, peor. A ellos solo les queda tomar todas las recomendaciones al pie de la letra y todas las medidas extremas. ¿Qué es lo más difícil para los nicaragüenses bajo esta pandemia en el estado de New York, digamos en el plano económico, en el plano de logístico, de día a día, que les toca salir a trabajar? ¿Qué es lo más difícil que enfrentan? De hecho, que la situación va a variar en dependencia de condiciones, de ambiente, de tipo de vida, pero el cambio de rutina es difícil. Estar en aislamiento social, donde no tienes contacto con la gente, es difícil, trae carga emocional, trae dificultades con el sueño, trae estrés. En el caso de muchos nicaragüenses, y es en mi caso también, cada cosa que está pasando acá lo comparamos con Nicaragua, porque en Nicaragua creen que es un juego. En Nicaragua me han contado gente que por quedarse aislados los demás les dicen ridículo o los tachan de que son oposición. Pero también en mi caso está todo lo que pasa aquí, ver cómo colapsa el sistema de salud, ver cómo están desabastecidos los lugares donde vas a comprar. Y uno se pone a comparar cómo será la situación en Nicaragua, que no tiene las condiciones que tiene este país de primer mundo. En su caso, en New Jersey, si esto se alarga más, es decir, las autoridades tienen algún plan de ayuda económica para mitigar la crisis que evidentemente está trayendo este virus en todo el mundo. Sí, ahora han anunciado un plan de apoyo económico, pero es solo para las personas que tienen estatus legal. Eso implica residentes y ciudadanos o ciudadanos. En el caso de personas recién venidas o sin estatus legal, la situación no sería la misma. Estaba leyendo los últimos datos de economistas que dice, hoy es 1 de abril. Los primeros de cada mes se paga a la renta en Estados Unidos o el crédito hipotecario, lo que se le dice crédito hipotecario cuando has comprado tu casa y te toca pagar. Entonces, dicen los especialistas que más del 40% de la población en este estado no va a poder pagar o su renta o su crédito hipotecario. ¿Qué va a pasar? ¿Van a desalojar o...? No, hasta ahora el gobernador ha prohibido el desalojo, pero no tampoco hay algo concreto como que diga vamos a congelar la renta o no hay algo más concreto que sea la prohibición de que no te pueden desalojar. Es caótico, nadie estaba preparado para eso. No es cierto que tenemos ahorro los nicaragüenses, casi nunca tenemos la cultura de ahorrar. Entonces nos agarró así mano arriba y a darnos apoyo entre nosotros, a estar pendientes de nuestras familias y nuestras amistades nicaragüenses en otras partes del mundo también, que están sufriendo mucho en España. Eso está ayudando mucho a sobreponernos. Y en el caso también de los nicaragüenses, somos de fe cristiana, también la fe nos está ayudando mucho a sobrellevar todo esto. Eso es lo que dicen las nicaragüenses confinadas en Nueva York, en el epicentro de la pandemia del coronavirus. Continuamos con el científico Jorge Huete y la demanda de pruebas masivas para detectar el coronavirus.
La realización de las pruebas médicas para detectar el coronavirus es un dato público en todos los países del mundo, pero bajo el régimen Ortega Murillo en Nicaragua se maneja como un secreto de Estado. El científico Jorge Huete, doctor en biología molecular, demandó en un artículo publicado en Confidencial la realización de un diagnóstico masivo sobre el coronavirus. Veamos lo que nos dijo en la siguiente entrevista. Jorge, el Ministerio de Salud ha dicho que las pruebas de coronavirus se realizan únicamente a aquellas personas que lo necesitan porque tienen algunos síntomas. En el artículo que has publicado en Confidencial, vos decís que en Nicaragua se necesita realizar un diagnóstico masivo. ¿Por qué? Sí, porque lo que estamos pensando es que en Nicaragua no se han logrado detectar los focos de los brotes. Debido a las decisiones del gobierno de dejar abiertas las fronteras y de no implementar las medidas necesarias como lo están haciendo otros países, entonces Nicaragua ha quedado abierta a que se pueda introducir el virus por cualquier forma. Entonces la idea es que Nicaragua debería estar implementando ya en este momento un gran número de pruebas para poder identificar todos esos focos. La importancia de realizar pruebas a gran escala se demuestra en los países en donde la epidemia fue controlada rápidamente, como Corea del Sur y Singapur. En Corea se logró identificar los focos rápidamente, bajando la curva de infección a solamente 12 días. En el caso de Singapur es contundente. Ellos realizaron 6.000 pruebas por cada millón de habitantes. Tomemos como mal ejemplo el caso de España, en donde se han realizado solamente 600 pruebas por millón, o sea, 10 veces menos que Singapur. Y como resultado, el sistema de salud español está saturado, colapsado. Singapur es también un buen ejemplo comparativo para nosotros en Nicaragua, porque Singapur y Nicaragua tienen similar número de alrededor de 6 millones y poco de habitantes. Por lo tanto, si se trata de contener la propagación del virus, siguiendo el ejemplo de Singapur, se esperaría que Nicaragua realizara unas 30.000, 40.000 pruebas. Si se busca controlar la epidemia en tiempo, se tienen que hacer las pruebas de diagnóstico de manera amplia, generalizada. Si nosotros no implementamos esa forma un poco más generalizada, no vamos a encontrar nunca la verdadera magnitud del problema. ¿Es posible realizar un diagnóstico masivo? ¿Existe la capacidad técnica por parte de los laboratorios del Ministerio de Salud y de la capacidad instalada en el país? Claro que sí, Nicaragua se ha venido preparando en esa dirección por los últimos 40 años y de hecho el Ministerio de Salud cuenta con un laboratorio que tiene cierta experiencia en relaciones con la OPS, con la Organización Mundial de la Salud e inclusive ha tenido colaboraciones a lo largo de esas 4 décadas con laboratorios de Estados Unidos para estudiar otros problemas. De manera que aún con las condiciones modestas que puede tener un laboratorio en un país como Nicaragua, existen condiciones para que Nicaragua pueda implementar las pruebas suficientes que permitan detectar en tiempo el problema de los brotes. ¿Cuál es el costo promedio de un test para el coronavirus? ¿Podrían los laboratorios privados, hospitales privados, laboratorios de universidades como la UCA, por ejemplo, participar en este esfuerzo para realizar un diagnóstico masivo? Mire, desde un principio que Nicaragua debió implementar mucho mayor número de pruebas. La verdad no sabemos cuántas pruebas han realizado porque no lo han comunicado, pero juzgando por el número de casos que han resultado positivos, uno puede suponer que el problema es que no se han hecho las suficientes pruebas. Resulta que Nicaragua, con esas condiciones del Ministerio de Salud, podría por lo menos estar haciendo unas 300, 500 pruebas diarias. Y esto se debió hacer desde febrero pasado, cuando se detectaron los primeros focos en diferentes países del continente americano. Cerca de nosotros, prácticamente en Brasil, el 26 de febrero, luego en México el 28, en Ecuador el 1 de marzo. Desde ese momento, Nicaragua debió implementar las pruebas y debía haberlo hecho de una manera muy amplia
para poder detectar en tiempo. Sí, lo que se trata es de evitar que el virus pudiera ingresar al país. Resulta que ahora probablemente el virus anda circulando en todo el país y por lo tanto es un poco más difícil realizar eso. Entonces Nicaragua sí tiene las condiciones, pero además no está usando toda la capacidad que tiene, porque Nicaragua tiene otros laboratorios con capacidades también que podrían estar echando el hombro. Pero déjeme volver al inicio y lo que argumenta el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud dice, solo le hacemos pruebas a aquellas personas que lo ameritan porque tienen algún síntoma particular. La propuesta que vos estás haciendo es que se haga de una manera indiscriminada. ¿Cómo se tomaría esa muestra para hacer un diagnóstico masivo? Sí, no puede ser indiscriminada, pero sí puede ser un poco más generalizada. Y a lo que voy es que Nicaragua debería implementar su sistema de vigilancia de manera que va a la búsqueda de los casos. Por decir algo, Nicaragua lo que ha estado haciendo es enviar a brigadistas por ahí, ¿verdad?, en los barrios, y entonces les dice que todo anda bien, que todo está bajo control. Si en esas visitas más bien lo que se hubiera hecho era tratar de detectar algunas personas que tuvieran síntomas de síndromes respiratorios o incluso problemas que ya estuvieran un poco más avanzados, Nicaragua podría haber obtenido un mayor número de casos. En los mismos aeropuertos, hace falta saber cuántas muestras se tomaron. En los mercados, porque ahora estamos prácticamente en la segunda fase en donde Nicaragua tiene que ir a la búsqueda, no esperar que los casos lleguen al pasar por el aeropuerto y ahí ver si una persona tiene síntomas o no, sino que tiene que ir a la búsqueda de los focos. En El Salvador, por ejemplo, se han hecho más de 1.100 pruebas. Aquí en Nicaragua, como indicabas, no sabemos cuántas. Un vocero del Ministerio de Salud dijo entre 100 y 200. Quiere decir esto que cuando el gobierno habla de que hay 5 casos positivos, ese puede ser una indicación, pero no es, digamos, no es la información completa de lo que puede estar ocurriendo. Sí, así es. Mire, lo que usted menciona del caso de El Salvador es un buen ejemplo, porque El Salvador igual es un país centroamericano con dificultades para el diagnóstico y sin embargo, más de 1.000 pruebas. Ellos han informado cerca de 1.200 pruebas por ahí que han estado informando constantemente. Suena como un número correcto, pero además tomemos en cuenta que El Salvador implementó todas las medidas y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y pararon en tiempo la propagación del virus, lo cual no fue el caso de Nicaragua. El laboratorio con el que cuenta el MINSA tiene una capacidad para haber realizado ya por lo menos unas 5.000 pruebas, de manera que haber hecho 200 es un número bastante ridículo. Hay una falta de muestreo en cuanto a la realización del número de pruebas. Eso puede conducir a un ocultamiento de información, pero hay otra parte también de la realidad y es la cultura o la falta de cultura o la falta de información de la población. Se podría estar registrando también un ocultamiento de información de parte de la población. Mire, probablemente está ocurriendo una combinación de las dos cosas. Por una parte, como en algunos casos, en algunas personas los síntomas son muy leves, ¿verdad? La gente probablemente no asista a las unidades de salud y no se reporte. Pero por otra parte, hay que tomar en cuenta que Nicaragua se ha beneficiado de las medidas que sí implementaron los países vecinos. Y eso puede estarnos dando a nosotros por lo menos un retraso en la infección. Recordemos que todos los países centroamericanos, acudiendo a las medidas implementadas por la OMS, han estado siguiendo las medidas, han limitado los viajes internacionales, han cerrado fronteras, han implementado cuarentena, distanciamiento físico, social, lo cual ha dejado a Nicaragua como una isla y por lo tanto se ha beneficiado. Eso ha probablemente ayudado a retrasar. Luego que la población también cuenta con información de la prensa independiente en Nicaragua y por otro lado la gente ha estado siguiendo las noticias de fuera también y se ha protegido. Uno puede ver por las calles que la gente está tomando, implementando medidas en los mercados, la gente en los establecimientos están colocando puestos de agua con jabón. Y eso creo yo que puede ayudar bastante y que ha hecho que la cultura se modifique
bastante de cara a la atención del problema. ¿Cómo valoras el grado de protección con que cuentan los laboratoristas que hacen estas pruebas y el personal de salud que está atendiendo a pacientes bajo vigilancia o a pacientes bajo contagio? Hemos publicado y hemos conocido denuncias bajo el anonimato de médicos que consideran que están bajo alto riesgo, incluso algunos casos de médicos que han sido contagiados. Sin embargo, no se conoce cuáles son las medidas de protección para el personal de salud. Claro que sí, ese es un tema sumamente importante. Nosotros tenemos que cuidar a nuestro personal de salud, nuestros médicos, enfermeras, porque son las personas que están en primera línea en esta batalla. Y sin embargo, lo que hemos visto es por el retraso en la implementación de las medidas, más bien se les ha orientado al personal de salud a no usar mascarillas para no asustar a la gente, lo cual es absolutamente inaceptable. Tenemos que tener mucho cuidado de que no se nos enfermen las personas que van a dar la atención de salud en el caso de que se diera una epidemia de una magnitud incontrolable. Ese es un problema muy serio y yo creo que los médicos, las enfermeras, el personal de salud tiene que cuidarse y tiene que protegerse muy bien. Difícil saber si cuentan con todos los medios, ¿verdad? Pero por lo menos ni siquiera se les ha orientado a cuidarse al máximo. Volviendo al inicio del tema de la falta de pruebas masivas, si hay una decisión política o una decisión de Estado que le orienta al Ministerio de Salud desarrollar de manera masiva los diagnósticos, ¿está listo el laboratorio del MINSA? ¿Están listos los laboratorios privados para poder hacerlo el día de hoy, por ejemplo? Sí, el MINSA estaría preparado por las condiciones con las que cuenta y que mencionaba que durante muchos años se han formado. Estaría por lo menos en disposición de hacer un esfuerzo 10 veces más, 15 veces más que lo que ha estado haciendo. Por otro lado, existen otros laboratorios en las universidades, incluyendo, por ejemplo, la Facultad de Medicina de León, otras facultades de medicina que cuentan con los equipos y con gente experta también que podría estar echando el hombro para duplicar, triplicar el número de pruebas que se deberían estar haciendo. Pero hay una ventaja adicional y es que ya están disponibles también otros tipos de pruebas más rápidos que están en uso en Europa, ahora Estados Unidos, varios laboratorios también están implementando eso, de manera que Nicaragua podría auxiliarse de otras pruebas más rápidas que no requieren de personal muy capacitado porque son pruebas de mucho uso, mucho más fácil y que dan respuesta en 5, 15 minutos, lo cual podría auxiliar al trabajo que realice el laboratorio central. Esa es la propuesta del científico Jorge Huete. Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, ¿han estado siguiendo los reportes oficialistas de la pandemia de coronavirus en Nicaragua? No sé ustedes, pero yo sigo esperando las risas grabadas al final. No me imagino cómo esa gente puede mantener, ya no digamos el respeto del pueblo, que hace rato lo perdió, sino el de su misma familia, cuando llegan a cenar a sus casas después del triste papel que ejercen en las conferencias de prensa. Ni los números ni la lógica cuadran. Luego los remiendan, los menean, los revuelven, hacen malabares con ellos, salen unas coincidencias asombrosas y cuando de todos modos sale el tiro por la culata, como el caso que Cuba reportó que salió de Nicaragua, reniegan hasta de los mismos médicos cubanos a los que ellos han entronizado. ¿Cuál es la verdadera cifra de contagiados? ¿Cuántos casos están siendo disfrazados como otro tipo de dolencias? Si las pruebas se le mezquinan tanto al pueblo y se las hacen de hule, ¿por qué a gente como Byron Jerez sí se las hacen expeditamente? ¿Por qué prohíben hasta al personal de salud el uso de mascarillas mientras la poliguardia las usa? ¿Por qué siguen escondiéndose si no hay nada que temer? Esas son solo unas pocas de las cientos de preguntas que solo llevan al pueblo a la misma conclusión. Nos mienten, solo su cada vez más reducido número de borregos se tragan tanto cuento. El resto, nos preguntamos cómo estará la verdadera curva, esa que muestra los verdaderos contagios, el verdadero número de víctimas, las verdaderas proyecciones de a lo que nos enfrentamos. Ni la dictadura ni nadie puede ni siquiera osar pedir ayuda cuando ni siquiera hace el más mínimo esfuerzo de ser honesta sobre la pandemia. Con el desprecio demostrado hacia la vida del pueblo, nos queda claro que si un peso consiguen, lo gastarán en aumentar la represión, no en salvar a nadie.
Cualquiera que abogue por dar dinero a la dictadura en nombre de esta pandemia es irresponsable y o cómplice. Solo nos queda una defensa ante esto, y es lidiar con este escenario como si fuera el peor, declarando la desobediencia civil autoconvocada ante tanto incompetente mentiroso. Bueno, suficiente por hoy. Cambio y chao. Así llegamos al final de esta edición de Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85 77 18 20. Nos vemos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.